Era el 30 de mayo de 1899 en el territorio de Arizona. El conductor de la diligencia de Globe a Florence llevaba esa ruta desde hacía años y conocía cada curva del camino tan bien como conocía el interior de su propia casa. Cuando vio las dos figuras de pie en medio del polvo, bloqueando el paso con un rifle y una pistola, detuvo los caballos con un tirón firme de las riendas y esperó. Era lo más sensato cuando alguien te apuntaba con un arma en esa parte del territorio. Pero cuando la figura más pequeña se acercó al carruaje y gritó la orden de que todos bajaran con las manos en alto, algo no encajaba. La voz era demasiado aguda. El conductor bajó del asiento con las manos levantadas y se quedó mirando fijamente a quien le apuntaba. Era una mujer. No tenía más de 1,5 metros de estatura. Sus ojos eran duros, completamente seguros, sin un gramo de duda, y en su mano derecha sostenía un revólver con una firmeza que no tenía nada de accidental. Se llamaba Pearl Hart, y aquella tarde cometió el último robo de diligencias documentado en la historia del oeste americano, convirtiéndose en algo que ningún hombre antes que ella había logrado ser, la única persona en robar una diligencia y sobrevivir para contarlo, con su nombre en los periódicos de todo el país. Pero la historia de Pearl Hart es solo el comienzo de lo que vamos a descubrir hoy. Porque el viejo oeste, ese mundo que las películas han pintado durante un siglo como un territorio de hombres rudos y heroínas pasivas que esperaban ser rescatadas, fue también el escenario de algunas de las mujeres más extraordinarias y más absolutamente temibles que la historia de Norteamérica ha producido jamás. Y nadie te ha contado su historia completa. Hasta hoy. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente la imagen que tienes del viejo oeste, porque las mujeres que conocerás en este video no eran las esposas silenciosas ni las bailarinas de salón de las películas. Eran pistoleras, contrabandistas, jugadoras de cartas, conductoras de correo, y en al menos un caso extraordinario, una persona que vivió toda una vida como hombre y no fue descubierta hasta el momento de su muerte. Hablemos primero de la mujer que los periódicos llamaban la reina de los bandidos, Belle Starr. Su nombre real era Myra Mabel Shirley, nacida en Missouri en 1848 en el seno de una familia respetable que lo perdió todo en la guerra civil. Recibió educación formal, tocaba el piano, estudiaba latín. Nada en su infancia hacía presagiar lo que vendría después. La guerra lo cambió todo. Su hermano murió combatiendo por la Confederación. La familia perdió su casa, su dinero, su posición social. Y la joven Myra Mabel, con su educación de piano y sus modales de señorita, terminó en el territorio indio de Oklahoma, operando lo que los registros históricos describen como un refugio para forajidos, una central de operaciones para hombres que necesitaban esconderse del alcance de la ley federal. ¿Robó personalmente Belle Starr? Fue arrestada en 1883 por robo de caballos y enviada a prisión federal durante varios meses, lo que la hace la primera mujer condenada por ese delito en esa región. Pero los robos de bancos y las hazañas de película son en su mayoría invenciones de las novelas baratas de la época que convirtieron su historia en leyenda. Murió el 3 de febrero de 1889 de 2 disparos en la espalda mientras montaba a caballo, a 41 años, y nunca se estableció quién la mató. Su muerte fue tan misteriosa como su vida, y consolidó una leyenda que la realidad de Myra Mabel Shirley era, en realidad, mucho más compleja e interesante. Retomemos ahora a Pearl Hart, porque su historia merece ser contada completa. Nació en Ontario, Canadá, alrededor de 1871. Su marido era alcohólico y violento. Se separó de él varias veces, trabajó como lavandera y cocinera en Arizona, y en la primavera de 1899 recibió una carta. Su madre estaba gravemente enferma en Canadá y necesitaba dinero para el viaje. No tenía ninguno. Pidió prestado a todos los que conocía. No consiguió suficiente, y fue entonces cuando tomó la decisión que la haría famosa para siempre. Si la sociedad no le daba una manera legal de conseguir el dinero para llegar a su madre moribunda, ella encontraría otra manera. Se asoció con un minero llamado Joe Booth y robaron la diligencia. Obtuvieron $431, y Pearl Hart, antes de alejarse, devolvió $1 a cada uno de los pasajeros. No quería dejar a nadie sin dinero para la cena. Fueron capturados 5 días después, perdidos en el desierto porque Joe Booth resultó tan mal navegante como ladrón. Pero lo que ocurrió en el juicio es algo que todavía hoy resulta absolutamente sorprendente y dice mucho sobre la naturaleza contradictoria del viejo oeste en sus últimos años. El primer jurado la declaró inocente.
Los rumores de la época sugieren que algunos jurados simplemente no habían sido capaces de votar para encarcelar a una mujer que tan evidentemente era producto de las circunstancias que la vida le había dado. El juez, furioso, volvió a acusarla por interferencia con el correo federal. Esta vez, fue condenada a 5 años en la penitenciaría de Yuma. Fue puesta en libertad anticipada en 1902. Después de eso, desapareció del registro histórico casi completamente. Actuó brevemente en un teatro basado en su propio robo de diligencia, y después, silencio. El oeste la dejó ir igual que la había creado. Hablemos ahora de Mary Fields, conocida como Stagecoach Mary, la primera mujer afroamericana contratada como conductora del correo de los Estados Unidos. Su historia no tiene tiroteos ni robos. Tiene algo mucho más poderoso, una tenacidad que resulta absolutamente extraordinaria en cualquier contexto. Mary Fields nació en Tennessee alrededor de 1832 como hija de esclavos. Fue liberada después de la Guerra Civil, llegó a Montana en los años 1880 y trabajó durante casi una década en una misión de Ursuline como empleada general. Medía más de 1,80 m. Fumaba puros. Tenía un temperamento que los archivos de la misión describen con una combinación de admiración y aprehensión. Podía levantar cargas que requerían 2 hombres. Conducía carretas por los caminos montañosos de Montana en pleno invierno, y cuando alguien la desafiaba, la respuesta de Mary Fields era siempre directa y siempre física. A los 60 años, cuando la mayoría de los hombres de su época ya habrían dejado de trabajar para siempre, Mary Fields tomó una decisión que ilustra perfectamente quién era esta mujer. Se presentó a la convocatoria del servicio postal para conductores de correo en la ruta de Cascade, Montana. Completó el recorrido de prueba en menos tiempo que cualquier otro candidato. Fue contratada. Condujo esa ruta durante 8 años con una puntualidad que sus superiores documentaron con notable entusiasmo. Se decía que cuando la nieve hacía los caminos intransitables para los caballos, Mary Fields continuaba a pie, cargando el correo sobre sus hombros. Murió en 1914, a más de 80 años, adorada por toda la comunidad de Cascade. La ciudad entera fue a su funeral. Si esta historia del viejo oeste real te está descubriendo un mundo que no encontrabas en las películas, este es el momento perfecto para suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Pulsa el botón rojo ahora, activa la campanita de notificaciones y garantízate no perderte ninguno de los próximos videos. Suscríbete ahora. Continuemos, porque la historia más increíble de este video todavía no ha llegado. La historia de una persona que vivió toda una vida como hombre en el viejo oeste y no fue descubierta hasta el momento de su muerte. Pero antes, hablemos de Martha Jane Canary, Calamity Jane, uno de esos personajes cuya leyenda es tan grande que la persona real corre el riesgo de perderse completamente. Nació en Missouri en 1852. Su padre murió cuando era adolescente. Su madre murió poco después. Martha Jane quedó como cabeza de familia de varios hermanos menores con aproximadamente 16 años, sin dinero y sin opciones convencionales. Lo que hizo fue sobrevivir. Aprendió a montar y a disparar tan bien o mejor que cualquier hombre de su entorno, y comenzó a vestirse y comportarse de maneras que desafiaban abiertamente las expectativas de su época. Lo que pocas películas sobre Calamity Jane muestran con honestidad es el lado más luminoso de su historia. En la epidemia de viruela que golpeó las colinas negras de Dakota del Sur en 1878, cuando la mayoría de la población huía aterrorizada del contagio, Calamity Jane se quedó voluntariamente para cuidar a los enfermos. Los visitaba, les llevaba agua y comida, lavaba sus ropas y sus heridas. No era médica, no tenía formación. Lo hacía porque alguien tenía que hacerlo, y ella no tenía miedo suficiente para no hacerlo. Los supervivientes la mencionaron con una gratitud que contrasta dramáticamente con la imagen que la historia popular ha construido sobre ella. Murió sola en 1903, a 51 años, en una pequeña habitación de alquiler en Dakota del Sur. Fue enterrada junto a Wild Bill Hickok en Deadwood, como había pedido. Varios cientos de personas fueron a su funeral. Y ahora llegamos a la historia que prometí, la más increíble de todas. Su nombre en vida fue Charlie Parkhurst. Nació alrededor de 1812 en New Hampshire. Fue abandonado en un orfanato de muy pequeño y se convirtió en California en uno de los conductores de diligencias más hábiles y más valientes del territorio. Perdió la visión de un ojo a consecuencia de una coz de caballo, lo que le valió el apodo de Parkhurst el Tuerto. Era de pocas palabras, de enorme habilidad con las riendas,
y de una vida personal absolutamente privada sobre la que no permitía preguntas. Se retiró en los años 1860, estableció un pequeño rancho en California y vivió ahí en relativo aislamiento hasta su muerte en 1879. Cuando los vecinos entraron a su cabaña, encontraron a Charlie Parkhurst muerto, y al preparar el cuerpo descubrieron que Charlie Parkhurst había sido una mujer durante toda su vida. Había algo más que los historiadores descubrieron décadas después. Los registros electorales del condado de Santa Cruz mostraban el nombre de Charlie Parkhurst en las listas de votantes para las elecciones presidenciales de 1868, lo cual significa que Charlie Parkhurst fue probablemente la primera mujer en votar en la historia de los Estados Unidos, 52 años antes de que la 19ª enmienda se lo garantizara a todas. No quería ser una figura histórica, quería conducir diligencias, que era lo que sabía hacer mejor que casi nadie. Y para hacerlo tuvo que convertirse en alguien que la sociedad de su época estaba dispuesta a dejar hacerlo. No podemos terminar sin hablar de Annie Oakley, Phoebe Ann Mosey, nacida en Ohio en 1860, hija de una familia pobre que perdió a su padre cuando ella tenía 5 años. Fue enviada a vivir con una familia que la explotó durante años, lo que ella describió en sus memorias como los años de esclavitud. Escapó cuando tenía 12 años. Lo que sabía hacer era disparar, habilidad aprendida de su padre antes de su muerte. Empezó a cazar para vender la caza a los restaurantes de la zona, y fue tan productiva que en cuestión de años había pagado completamente la hipoteca de la casa de su madre. Su puntería se convirtió en leyenda, y en 1881 conoció al tirador profesional Frank Butler cuando aceptó su desafío público de tiro. Le ganó. Butler, en lugar de sentirse humillado, quedó completamente fascinado. Se casaron y permanecieron juntos 44 años. Se unió al Wild West Show de Buffalo Bill en 1885 y se convirtió en la atracción más popular del espectáculo, actuando ante la reina Victoria de Gran Bretaña, el Kaiser Guillermo II de Alemania y el Papa León XIII. Sus trucos eran genuinamente extraordinarios. Disparaba a naipes lanzados al aire, apagaba velas en movimiento, tomaba como blanco monedas arrojadas al aire y las hacía añicos. Nunca un fallo calculado para facilitar el espectáculo. Si el truco no tenía riesgo real de fallar, argumentaba, no valía la pena mostrarlo. Murió el 3 de noviembre de 1926 a 66 años. Frank Butler murió 18 días después. Los médicos de la época atribuyeron su muerte a la incapacidad de sobrevivir a la pérdida de ella. Hay una última mujer de la que debemos hablar, y es la más olvidada de todas. Su nombre era Ella Watson. Llegó a Wyoming en los años 1880. Obtuvo una concesión de tierras. Estableció un rancho y crió su propio ganado con una seriedad que incomodaba a los grandes ganaderos de la región, porque su negocio crecía a un ritmo que ellos no habían anticipado ni querían tolerar. El 20 de julio de 1889, un grupo de hombres que trabajaban para esos ganaderos llegó al rancho de Ella Watson. La agarraron, la sacaron de su casa junto con su compañero Jim Averell y los colgaron a ambos de un árbol en el borde de un arroyo cercano, sin juicio, sin acusación formal, sin ningún proceso legal de ningún tipo. Los mataron porque era más conveniente para los intereses de los poderosos que desaparecieran. Después, esos mismos ganaderos y sus aliados en los periódicos construyeron una narrativa que la retrataba como ladrona de ganado, prostituta que cobraba con reses robadas. Los historiadores modernos han desmentido esa narrativa de manera convincente. Los testigos del linchamiento se retractaron intimidados. El caso fue archivado. Y Ella Watson, cuyo único crimen documentado fue prosperar en tierras que los poderosos querían controlar, fue enterrada en una tumba sin marcar y recordada durante más de un siglo con el nombre que le pusieron sus asesinos, Cattle Kate. Esa historia, más que cualquier otra, nos recuerda que el viejo oeste no era solo un escenario de aventuras y libertad. Era también un lugar donde la injusticia se ejercía con una impunidad que el mito popular prefirió olvidar. Pero hay una dimensión de esta historia que todavía no hemos tocado, y que cambia completamente la manera de entender a todas estas mujeres juntas. El viejo oeste les ofreció algo que el mundo más ordenado y más rígido del este nunca les habría dado, la posibilidad de reinventarse. En las ciudades del este, en Boston, en Nueva York, en Filadelfia, una mujer estaba definida por su familia, por su apellido, por su posición social y por las expectativas que esa posición generaba. Cambiar de vida significaba cambiar de ciudad,
Pero las redes sociales seguían allí, y el juicio de los vecinos, y los registros de quién eras y de dónde venías. En el viejo oeste, especialmente en los primeros años de apertura del territorio, una mujer podía llegar a un pueblo donde nadie la conocía y convertirse en quien necesitara ser. Belle Starr llegó a Oklahoma siendo Myra Mabel Shirley y eligió ser otra cosa. Pearl Hart llegó a Arizona siendo la esposa de un alcohólico y eligió ser otra cosa. Charlie Parkhurst llegó a California siendo quien era y eligió ser completamente otra cosa. Esa libertad de reinvención tenía un precio claro. El oeste no era un paraíso. Era un lugar donde la violencia podía llegar sin aviso, donde la justicia era a veces una ficción conveniente para quienes tenían el poder, y donde las mujeres que se alejaban demasiado de las expectativas convencionales pagaban costos que sus contemporáneos masculinos no pagaban. Ella Watson pagó el precio más alto. Calamity Jane pagó el precio de la soledad y del olvido en vida. Pearl Hart pagó el precio de la cárcel. Pero todas ellas, en algún momento de sus historias, tuvieron algo que la mayoría de las mujeres de su época nunca tuvieron: la experiencia de vivir en sus propios términos. Y eso, en el contexto del siglo XIX en cualquier parte del mundo, era extraordinariamente valioso. Poker Alice Ivers merece también un lugar en esta historia, aunque breve. Nacida en Inglaterra en 1851 y educada en un colegio de señoritas en Virginia, quedó viuda joven cuando su marido murió en un accidente minero en Colorado. Lo que hizo fue sentarse a las mesas de juego de los salones del oeste y descubrir que tenía un talento natural para el póker que nadie en su entorno habría anticipado. No trampeaba. Entendía las probabilidades, leía a los otros jugadores y nunca apostaba más de lo calculado. Siempre bien vestida, siempre con modales perfectos, siempre con un puro encendido y un vaso de whisky en la mesa. Los hombres la buscaban específicamente para jugar contra ella, en parte por el desafío y en parte porque la idea de ser vencido por una inglesa de modales impecables resultaba tan incongruente con su imagen del mundo que no podían resistirlo. Murió en 1930, a los 79 años, habiendo sobrevivido a todos sus contemporáneos del viejo oeste más activo y habiendo visto pasar el mundo del oeste salvaje a la era del automóvil sin perder en ningún momento su compostura perfectamente inglesa. Y hay una última historia, la de Lizzie Johnson Williams, que tal vez sea la más poderosa de todas precisamente porque es la más invisible. Lizzie Johnson llegó a Texas después de la Guerra Civil trabajando como maestra de escuela y ahorrando cada centavo de su salario para comprar ganado. Aprendió a leer los libros de contabilidad de los comerciantes con la misma disciplina con que había aprendido las materias académicas. Para la década de 1870 tenía su propio hato de ganado registrado a su nombre, algo extraordinariamente inusual para una mujer soltera de esa época. Se casó eventualmente, pero lo hizo bajo un acuerdo prenupcial que protegía explícitamente sus propiedades del control de su marido. Participó personalmente en los arreos de ganado hacia los mercados del norte. Murió en 1924, a 84 años, habiendo construido y mantenido durante décadas una de las operaciones ganaderas más exitosas de Texas, todo ello comenzando desde el salario de una maestra de escuela y la determinación de no desperdiciar un centavo. La historia de Lizzie Johnson Williams no tiene tiroteos ni persecuciones a caballo. Tiene libros de contabilidad bien llevados y decisiones de inversión bien calculadas y décadas de trabajo sin rendirse. Es la historia más difícil de convertir en película y la más extraordinaria de entender, porque demuestra que el viejo oeste fue también un lugar donde una mujer con suficiente inteligencia y suficiente determinación podía construir algo completamente suyo en un mundo que en teoría no le dejaba espacio para hacerlo. Las mujeres de las que hemos hablado hoy fueron muchas cosas al mismo tiempo. Belle Starr construyó una leyenda en la frontera entre el crimen y la supervivencia. Pearl Hart robó $400 y le devolvió $1 a cada víctima. Mary Fields condujo el correo por las montañas de Montana a los 60 años porque nadie podía hacerlo mejor. Calamity Jane cuidó a los enfermos de viruela cuando todos habían huido. Charlie Parkhurst votó en 1868 sin que nadie lo supiera. Annie Oakley disparó mejor que cualquier hombre en Europa y en América, y nunca se disculpó por ello. Y ella Watson merece ser recordada con su nombre real, no con el que le impusieron quienes la mataron. El viejo oeste fue muchas cosas, pero fue también, de maneras que la narrativa popular tardó más de un siglo en reconocer, un mundo donde algunas mujeres extraordinarias encontraron grietas en el sistema y las atravesaron con valentía, inteligencia y pura determinación. Sus historias,
son el viejo oeste real. Y ahora que las conoces, el viejo oeste que llevas en la imaginación es un poco más completo, un poco más honesto y un poco más humano que el que tenías cuando empezaste este video. Si esta historia te ha dado algo que no tenías antes de pulsar el play, suscríbete a este canal ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre el viejo oeste. Aquí seguimos contando estas historias, sin romanticismo falso y sin omisiones convenientes. Nos vemos en el próximo video.